Estamos leyendo Lucas capítulo 9 antes de introducirnos al capítulo 10 donde vamos a leer acerca de Jesús y la misión de los 70. En este capítulo 9 estábamos revisando 5 episodios que el evangelista Lucas reúne para darnos 5 lecciones. Y nos vamos a acercar a estos relatos mirando a Jesús como el modelo del líder que todos debemos apuntar a ser. ¿Qué es lo que Jesús enseñó a través de lo que hizo y de lo que dijo para sus discípulos? Hay 5 lecciones y veamos cómo las podemos aplicar. Lo primero, Jesús enseñó que no estaría siempre con sus discípulos y por eso los estaba preparando. Así que también tengo que pensar yo como líder, para poder formar obreros, tengo que enseñarles que yo no voy a estar siempre, que tienen que empezar a asumir sus roles y sus responsabilidades, confiar en aquello que el Señor les ha dado y desarrollarlo y hacerlo con diligencia. Pero para eso es muy importante que yo lo entienda primero. ¿Cómo puedo transmitirle a mis discípulos la conciencia de que yo no voy a estar siempre, que tienen que asumir sus responsabilidades, si yo mismo no considero el hecho de que en cualquier momento puedo irme del lugar en el que estoy? Eso puede pasar porque Dios me llame a servir en otro lugar, o porque me llame a su presencia, o simplemente porque voy a envejecer como todas las personas del mundo y mis fuerzas y mis energías ya no van a ser las mismas, así que voy a tener que ceder ese espacio. Y la pregunta es, si hoy me tocara salir del lugar en el que estoy, ¿he preparado a mis discípulos para que puedan continuar esa tarea? ¿Confío yo en sus dones, en lo que el Señor les dio? A veces esto al liderazgo le cuesta mucho. Saber que las personas a las que estamos formando tienen su propia manera de hacer las cosas porque tienen dones y una identidad ministerial propia de ellos. Muchas de las cosas que hagan no las harán igual que yo las hago o como las haría, pero eso es parte de lo que el Señor les dio. Si Dios quisiera que yo hiciera siempre eso, entonces me mantendría en esta tierra para siempre. Llamó a otras personas porque otros pueden hacer las cosas de manera diferente y complementar el ministerio. Así que es importantísimo para poder transmitirle esta visión a los obreros que quiero formar, que yo lo tenga en claro primero. Lo segundo que Jesús enseña y que yo debería enseñar a los obreros de la iglesia es que la esencia del servicio cristiano consiste en considerar a los demás como mayores a uno mismo. Hermano, ¿vas a servir al Señor? Bueno, es servirle a la iglesia. Hay un ejemplo que solemos citar. Si vas a venir a limpiar el baño, nosotros siempre decimos, lo hacemos para el Señor o hay que hacerlo como para Dios. Lo cierto es que el Señor no va a usar el baño de la iglesia, lo van a usar tus hermanos. Y es importante entender esto porque muchas veces las personas quieren servir a Dios y no se dan cuenta que ese servicio implica servir a las personas. ¿Qué harías por el Señor? ¿Qué harías por Dios si lo vieras físicamente? Si tuvieras a Jesucristo en este lugar ahora mismo, ¿qué harías por Él? Bueno, eso tenés que hacerlo por los demás. Esa es la esencia del servicio cristiano, del ministerio. Y eso tiene que estar bien incorporado en la mente de los obreros. Cuando sirvas, lo vas a hacer con personas. Vas a tener que trabajar con ellos, en medio de ellos. Muchas veces serán ingratos, a veces desconsiderados, pero les estamos sirviendo a ellos. En tercer lugar, lo que el Señor le enseña a sus discípulos y yo tengo que transmitir a los obreros de la iglesia es que la misión del reino, extender el reino de Dios, no es una tarea exclusiva de cada uno de nosotros o de nuestro grupo o de nuestra denominación. El Señor no nos llamó a sacar adelante el proyecto de nuestra iglesia, de nuestra denominación o de nuestra institución. El Señor nos ha llamado a extender el reino de los cielos. Y si hay otro grupo que, predicando el Evangelio, amando a Cristo, sirviendo a Dios, también está contribuyendo en la extensión del reino, mi misión no es competir con ellos. Hemos estado trabajando en iglesias incluso donde no solamente se enseñaba a competir con otras iglesias, y eso estaba todo el tiempo filtrándose en las conversaciones, sino que además se competía entre los ministerios. El de jóvenes contra el de niños contra el de ancianos, y el de ancianos contra el de hombres y contra el del grupo de alabanza, y competían para ver cuál de los ministerios hacía las cosas de una mejor manera. Los líderes de esa iglesia creían que era una forma de incentivar el trabajo, esa competitividad, pero la verdad es que al final del día
la competencia solo dañaba el crecimiento del reino de los cielos. Probablemente yo pienso que no quiero competir con otras iglesias, pero tengo que preguntarme, ¿cómo me siento cuando veo que otras congregaciones crecen? O cuando veo que otras iglesias locales logran lo que yo quisiera lograr y no estoy pudiendo. ¿Qué sensaciones genera en mi corazón? Si me dan celos o envidia, quizás no muy evidentes, pero si en mi corazón me siento incómodo al respecto, entonces tendré que revisar si estoy buscando la extensión del reino o el crecimiento de mi proyecto. Y eso es lo que vamos a trasladar a nuestros discípulos. En cuarto lugar, esto parece tan obvio que ni siquiera habría que aclararlo, pero es importante decirlo, el objetivo es salvar a los escogidos de Dios. En el libro de Hechos se cuenta que al principio la iglesia primitiva, que no era perfecta, pero nos muestra cuál es la matriz de la iglesia, cuál es el sentido original de la iglesia, los discípulos permanecían juntos en oración, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. También lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios. Algunos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Y esto es fundamental. Lo que tenemos que buscar es que las personas sean salvas. Cuando a veces charlo con algún cristiano o algún pastor incluso que me dice, nuestra iglesia no está creciendo en número, pero estamos siendo fieles. La pregunta es, si somos fieles, ¿cómo puede ser que no crezcamos en número? Tal vez no persigas la masividad que se ve actualmente en esta tendencia de las iglesias modernas a querer ser muchos, grandes y lujosos. Es cierto, no debemos buscar la masa, somos la levadura. Pero es natural que, si hacemos las cosas bien, el Señor vaya añadiendo a nuestra congregación personas que Él quiere salvar. Y ese es el objetivo principal. Por lo tanto, analicemos nuestros proyectos, nuestras agendas, nuestros objetivos. Aunque podamos crecer en infraestructura, mejorar en la multimedia y tener actividades muy interesantes para trabajar con ancianos, tenemos programas de apoyo escolar para niños y gimnasia para la tercera edad, un comedor o un merendero, qué bueno es todo eso. Pero la pregunta es, ¿hay personas que están siendo salvas del pecado a través de lo que hacemos? Porque ese es el objetivo. Cuidado de no convertirnos en una organización de bien social o en un club y que las personas nunca se encuentren con Jesús a través de lo que hacemos. En quinto lugar, tenemos que recordar y transmitir a nuestros discípulos que el ministerio no es una oportunidad para el crecimiento personal. El ministerio no es la opción para el desarrollo y el progreso. El ministerio es servicio. Por eso Jesús le dijo a esos discípulos, el que pone su mano en el arado y mira para atrás no puede ser mi discípulo. El llamado implica la renuncia, la abnegación. No se trata de lo que yo consiga, sino de lo que puedo dar. El ministerio cristiano se mide en términos de lo que doy, no de lo que gano. Y es urgente. El llamado es ahora. Lamentablemente he conocido, y espero que no sea tu caso, muchos cristianos que reconocen tener un llamado de parte de Dios, pero no están obedeciendo. Y cuando les pregunto por qué, suelen decirme cosas como todavía no terminé mi carrera, o quiero montar mi negocio, o mis hijos son muy chiquitos, y van postergando la decisión por diferentes razones. La verdad es que nunca va a ser el momento para decidir seguir a Cristo en ese llamado que Él te está haciendo. Si lo pensás desde esa perspectiva, bueno, luego querrás tener tu terreno, tu casa, tus hijos se casarán, entrarán a la universidad, estarás viejo y al final llegarán los días en los que quieras servir al Señor y ya no puedas hacerlo. El llamado es urgente y es ahora. Vamos a formar obreros, tenemos que transmitirles esta idea. El llamado es ya. ¿A qué te está llamando el Señor ahora? Bueno, obedecelo en el momento en que te está llamando. Pero recordá que el ministerio no es una oportunidad para progresar, crecer y desarrollarte. El ministerio es una oportunidad para servir a los demás. Eso es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y al mirar a Jesús como el líder modelo, tengo que aprender también a transmitirle eso a los hermanos a quienes estamos formando como obreros de nuestra congregación. Una vez más, te invito a suscribirte al canal, a compartir el video, a dejar tus comentarios, quiero saber qué opinás al respecto. Y por supuesto, si querés recibir este material en formato PDF para estudiarlo en tu devocional personal o con un grupo pequeño en tu iglesia, déjame aquí abajo en los comentarios y te envío gratuitamente el archivo. Que el Señor te bendiga, nos vemos en el próximo video.